Hola, bienvenidos a esta nueva lección donde vamos a empezar a introducir código en nuestro Arduino para manejar lo que sería nuestro robot. Bien, de las lecciones pasadas tenéis ya todo preparado. Tenemos lo que sería el robot, tenemos nuestro IDE Arduino instalado en nuestro ordenador y debemos de tener instaladas las librerías Makeblock para poder utilizar dentro de nuestro IDE Arduino lo que sería nuestro robot, tal y como vimos en lecciones pasadas. Por lo tanto, con independencia de si vamos a utilizar o no estas librerías, por ejemplo en esta lección pues no se va a utilizar explícitamente, pero sí vamos a empezar a teclear lo que sería esa librería para que nunca se nos olvide. Y para incluir la librería que nos va a permitir utilizar lo que es nuestro robot con el IDE de Arduino, ya lo vimos, pero muy de pasada, tenemos que utilizar almohadilla include. Daros cuenta conforme vamos escribiendo, si hay una palabra que reconoce, pues la colorea. Esto es muy buena señal. Eso quiere decir que existe. Y entre comillas dobles, dos comillas dobles en el interior, tenemos que poner la librería que hemos instalado. Como estamos utilizando una placa M-Core, tenemos que utilizar mem en mayúscula, ¿vale? Las dos M en mayúscula y la E en minúscula, tenemos que utilizar core, así, la C en mayúscula también, .h. Bien, esto siempre lo vamos a utilizar aquí a lo largo del curso. Siempre que vayamos a empezar un sketch nuevo, es decir, un programa nuevo, pues lo que haremos es incluir lo que sería la librería. Bien, aclarado esto, vamos a borrar este comentario, y vamos a hablar de lo que nos encontramos cuando iniciamos un archivo nuevo. Cuando iniciamos un archivo nuevo nos encontramos con estas dos cosas. Por un lado, lo que sería el void setup, ¿vale? Que viene así, entre comillas, o sea, entre apertura de paréntesis, cerrado de paréntesis, y luego entre llaves, ¿vale? Tiene esa estructura. Y la otra estructura que vemos, voy a bajarla así un poco para abajo, para diferenciarla, sería el void loop. Bueno, ¿qué significan tanto void setup como void loop? Que siempre deben de existir. Atención, por eso cuando abrimos un nuevo archivo, ese archivo aparecen ya por omisión, siempre deben de existir. Bueno, pues lo que tenéis que saber es que esta estructura, cuando nosotros ejecutemos el programa que vamos a hacer, esta estructura se repetirá una sola vez. Es decir, lo que pongamos aquí en el interior solamente se ejecutará al principio y nada más. Por lo tanto, es un lugar idóneo para hacer inicializaciones de cosas. De momento lo vamos a llamar cosas. ¿Correcto? Vale, pues con que os quedéis con que void setup, lo que metamos aquí en el interior, se va a ejecutar la primera vez, solamente una vez, en la ejecución del programa, perfecto. Y luego tenemos la estructura void loop. Bueno, esta estructura void loop lo que va a hacer es que lo que haya en el interior, las órdenes que vayamos dándole en el interior, se va a estar ejecutando en este movimiento, como un ciclo continuo sin parar. Con lo cual, todo el código que haya en el interior
se estará ejecutando siempre, de forma continua, mientras nosotros no indiquemos lo contrario. Ya veremos que podemos tener órdenes donde podríamos decir que se detuviera. Pero mientras no lo digamos, se estarán repitiendo. Bien, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que si entre estas llaves de apertura y cierre vamos a colocar las inicializaciones, entre esta llave y esta llave de nuestro loop, lo que introduciremos son las instrucciones que queremos que haga nuestro robot. Bien, en esta lección vamos a hacer algo bastante simple, pero a la vez quiero dejar claro cómo vamos a tener que conectar de forma correcta nuestro MBot, nuestro robot, de tal manera que para las sucesivas lecciones pues no tengáis ninguna duda de cómo hacerlo, y así ya no tendremos que entrar en ese detalle. Bien, si nos fijamos, nuestro robot, aquí en la figura, nuestro robot está conectada a nuestro PC mediante un puerto USB, ¿vale? Que está justo en este lado y aparte viene etiquetado como USB, no hay ningún problema. Mirad, en este dibujo, que lo veremos mejor, vemos dónde está localizado el puerto USB, que está junto a los RJ25, ¿vale? Aquí tenemos dos RJ25, aquí detrás teníamos dos RJ25, pues justo aquí tenemos un conector que arriba pone USB, no hay equivocación, y lo conectaríamos. Y luego el otro extremo lo conectaríamos al USB de nuestro ordenador. Con lo cual, el robot, al hacer esto, pues puede ocurrir dos cosas. Una es que se ponga una luz roja. Eso quiere decir que la batería no está del todo cargada y al estar conectado en el puerto USB con nuestro ordenador encendido, pues estará cargando. Y que aparezca la luz verde, que es lo idóneo, puesto que querrá decir que si aparece una luz verde, pues es que nuestro robot pues ya está preparado para funcionar. Por lo tanto, muy importante conectar lo que sería el puerto USB. Bien, cuando hacemos esto, y no antes, sucederá exactamente lo siguiente. Si os venís aquí al menú de herramientas y os venís a quedamos que la placa siempre tendréis que tener para nuestro MBot, que está basada en el Arduino 1, pues siempre este puntito tendrá que estar en Arduino Genuino 1. Si por equivocación habéis marcado cualquier otra tarjeta, pues esto revisarlo siempre que vayáis a empezar un nuevo programa, que esté marcado Arduino Genuino 1. Si no es así, no os funcionará. Muy importante, dentro del menú herramientas, ahí lo tenéis, muy sencillo. Y justo debajo tenemos lo que sería el puerto. Bueno, cuando entramos aquí en el puerto, si el robot no lo tuviéramos conectado, es decir, no hubiéramos puesto el cable USB, este cablecito conectado a la PC y conectado al robot, en Linux pues aparecería pues esto, puerto serie, y en mi caso pues aparecería este de aquí, pero este no aparecería. Para los que estéis utilizando, bueno, en Mac es bastante parecido a esto, y en Windows los puertos pues no se llaman así barra D, barra TT USB, sino se llaman COM 1, COM 2, COM 3, COM 4, vale. Pues si tenéis en algún momento dudas, desconectáis lo que es vuestro robot. Entráis aquí y veréis los puertos que disponéis. Volvéis a conectar de nuevo y el que os aparezca nuevo, ese es el que tenéis que utilizar.
Esto es muy importante, puesto que por este cable USB que está conectado a nuestro PC, aquí lo tenemos, es por donde va a fluir la información. Es decir, cuando nosotros hagamos un programa y queramos llevarlo a lo que es nuestro robot, va a ir por ese cable esa información. De ahí que tengamos que definir bien la placa a la cual vamos a enviar esta información y el puerto a donde nos vamos a conectar. ¿Correcto? Ya os digo, en Windows, acordaros, posiblemente aquí tengáis con 3 y tal, y de repente cuando conectéis os ponga con 5 o con 4 o con 6. Bueno, pues ese será el que tenemos. Solamente estas dos cosas, ¿vale? Dentro de herramientas, placa y puerto. Siempre, revisarlo siempre que vayáis a hacer un programa. Bien, dicho esto, ya tenemos nuestro MBOT perfectamente preparado. No exactamente, ahora veremos por qué, pero lo tenemos conectado a lo que sería nuestro cable USB. Hemos incluido en nuestro programa la librería, muy importante, la librería que va a hacer que podamos manejar este robot, acordaros, código que han puesto a nuestra disposición para que nosotros no nos tengamos que romper la cabeza mirando los datasets de cada elemento que lleva este robot y decir, a ver, esto cómo tiene que funcionar. No, ya nos lo dan. Y lo cargamos de esta manera. Por eso siempre al principio tendremos que poner esto. Por eso lo remarco tanto lo de herramientas como lo del menú herramientas como el include. Muy bien, ya lo tenemos. Decir que por supuesto si no estuviéramos utilizando este robot y estuviéramos utilizando una placa Arduino, pues este include, pues no lo pondríamos, puesto que no vamos a manejar el robot, vamos a manejar otros elementos. Muy bien, vamos a ver qué podemos hacer en el setup. Bien, siempre procurar pulsar, cuando vayáis a escribir una orden, pulsar la tecla de tabulación en el teclado. Esto es para que os salte, pues en este caso pues habrán 3 caracteres y no tener que hacerlo con la barra espaciadora o 2, serán 2 lo que salta, para no tener que hacerlo con la barra espaciadora, que eso siempre es más molesto porque luego tendríais que estar continuamente. Tiene que quedar perfectamente tabulado para que nosotros a la hora de ver esta secuencia pues no nos quede duda de que lo que vamos a poner está dentro de este void setup, ¿vale? Y así para cada estructura donde tengamos una serie de llaves. Por ejemplo, en el loop pues lo haremos también. Acordaros, pulsamos tabulación y vamos a ver lo que sería la forma de definir un componente. En este caso va a ser un LED, ¿vale? Un LED que lleva incorporado nuestro MBOT y nosotros queremos simplemente que se encienda. Solo vamos a querer hacer eso. Bueno, ese LED está conectado a un pin que sería el pin 13. Por lo tanto, vamos a empezar con una orden que nos va a permitir poner cosas que no se va a ejecutar, pero nos va a servir a nosotros como comentarios. Por lo tanto, para poner un comentario utilizamos barra de esta manera. Y a continuación, lo que vayamos a poner ahí a continuación va a ser un comentario. En nuestro caso va a ser un comentario que diga, por ejemplo, poner el pin 13, ¿vale? Porque es el que vamos a utilizar, el que tiene el LED. Si queréis podemos poner así entre paréntesis que es un LED, ¿vale? Poner el pin 13 como salida.
Y este comentario, como su nombre indica, simplemente es un comentario, es decir, a la hora de tratar este código que nosotros vamos a hacer, solamente nos va a servir a nosotros. Y es muy importante que pongáis siempre comentarios. Os lo dice un programador experto, porque con el tiempo se os olvidarán las cosas. Y esos comentarios que no pongáis, pues luego diréis, ¿y esto exactamente qué es lo que hacía? No dudéis en poner un comentario siempre que lo necesitéis. ¿Correcto? Pues ya sabemos cómo poner comentarios. Ahí lo tenemos. Cuando abrimos nuestro archivo por primera vez, pues también aparecen dos comentarios. Nosotros los borramos porque nos aparecen así en inglés y no tienen nada que ver con el programa que estemos haciendo. Muy bien. ¿Cómo ponemos el pin 13 como una salida? ¿Por qué una salida? Porque un LED necesita recibir una información para encenderse. ¿Correcto? Por eso es de salida. Por lo tanto, tenemos una orden que es pin mode. Fijaos cómo cambia de color. Y pin mode lo vamos a poner entre paréntesis, paréntesis, y en el interior vamos a decirle que el pin que queremos, en este caso el 13, ponemos una coma y le decimos que ese pin 13, ¿qué va a ser? De salida. Pues salida se pone así, output. ¿Vale? Y cuando finalizamos los paréntesis, justo ahí detrás, punto y coma. Fijaros cómo nos queda la orden. Bueno, pues esta orden lo que dice es pon el pin 13 como un pin de salida. Por lo tanto, poner el pin 13 LED como salida. Comentar algo, lo voy a poner aquí para que lo sepáis, pues, puesto que hay pines de salida y hay pines de entrada. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, hacer que el botón, que es otro de los elementos que vimos que lleva incorporado la placa M-Core, que es un botón que podemos pulsar, ese botón ya no es de salida, no necesita recibir información, sino es justo lo contrario. Hay que pulsarlo para que produzca una información. ¿Dais cuenta la diferencia entre un dispositivo de salida y un dispositivo de entrada? Entonces, ese botón, pues nosotros diríamos pin mode, imaginemos que está en el puerto, o en el pin, perdón, en el puerto no, en el pin 7, ¿vale? Que efectivamente está en el pin 7, y para decirle que ese botón es de entrada, tendríamos que decirle input, así. Cerramos y punto y coma, muy importante, ¿eh? Cerrar con punto y coma. Bueno, pues aquí tenéis cómo se definen pines, ¿vale? Que pines es donde van a estar conectados cosas. El sensor de luz está en un pin determinado, los motores está en otro pin determinado, el botón está en otro pin determinado. Todos esos sensores y componentes que estuvimos viendo en la placa M-Core están conectados a pines específicos. No os preocupéis de qué números son, porque estaréis pensando, yo quiero, no os preocupéis. O en la próxima lección, o en las próximas lecciones, ya veremos todos los pines donde están conectados. Y como vamos a ir utilizándolos, pues también va a quedar perfectamente claro cada uno lo que es. ¿Queda claro la diferencia entre un pin de salida y un pin de entrada? Un LED tiene que recibir una información para encenderse o apagarse, y un botón pues tiene que ser pulsado para enviar esa información. Por lo tanto, esto correspondería a un botón. Muy bien. Dicho esto, vamos a borrarlo porque no va a intervenir el botón en el código que vamos a hacer ahora. Y
tendríamos nuestra inicialización, que es esa, y en nuestro bucle general lo que vamos a decirle, he pulsado tabulación, ¿vale? Para tabular lo que es el texto que se va a escribir a continuación, y aquí vamos a poner encender el LED. Un comentario donde le decimos que lo que queremos es encender el LED. Volvemos a pulsar tabulación para estar en el sitio correcto. ¿Y cómo decimos escribir? Bueno, pues otra orden que tenéis que aprender. Digital Write. Pues Digital Write lo que hace es escribir. Write de escritura, escritura digital. Escritura digital, ¿en qué pin? En el pin 13. ¿Qué es lo que queremos escribir? Coma, separamos, y lo que queremos es que el LED se encienda. Y para decirle que se encienda, tenemos que utilizar GI, GH. Esto es de alto, ¿no? De ponerlo en alto. Entonces, de ponerlo en alto, utilizamos GI, GH. Y cerramos paréntesis y punto y coma. Bien, de esta manera ya tendríamos preparado lo que es nuestro programa para podérselo enviar a nuestro robot y que este robot hiciera justo eso. Es decir, en la parte de arriba veríamos como una luz se enciende, que es nuestro objetivo. Empezar con cosas muy simples para luego afrontar cosas mucho más complicadas con conocimiento, es decir, habiendo aprendido las bases antes, ¿vale? Yo sé que todos ya queremos que ese robot haga de todo, ¿no? Pero de momento, pues una luz. Muy bien. Llega el momento de decir, vale, pero yo quiero que se encienda aquí la luz, pero ¿qué tengo que hacer para que se encienda? Porque ahora yo no veo que ahí en mi robot se encienda. Y lo que tendríamos que hacer, perdón un momentito, me acaban de llamar al timbre. Bueno, perdón por el contratiempo, pero ya estamos aquí continuando con lo que sería la lección. Y habíamos quedado que para encender el LED utilizamos Digital Write 13 en alto. Bien, pero estábamos con... ¿Cómo pasamos esta información? Está claro que va a pasar por el cable USB, va a pasar, ¿vale? Y tiene que pasar a lo que sería nuestro MBOT. Muy bien, nos hemos asegurado de que tenemos la placa Arduino 1, de que tenemos el puerto adecuado, marcado, el puerto en el que hemos conectado el USB, lo tenemos todo correcto y podríamos pensar que llega el momento de enviárselo. Bueno, antes lo que deberíamos de hacer es este botón, que como veis aquí, cuando me posiciono, veis aquí el texto que aparece es verificar. Esto se haría para verificar si el código está bien. Bien, si lo pulsamos, lo primero que nos va a pedir es que guardemos el sketch. Muy bien, vamos a poner, por ejemplo, práctica, o bueno, vamos a sustituir a práctica 1 LED, guardamos. Ya lo tenemos guardado, siempre nos va a pedir que guardemos, si no lo hemos hecho con anterioridad. Y como podemos ver aquí abajo, nos dice que todo ha sido correcto, o sea que todo está bien escrito, ¿vale? Vuelvo a pulsar para que lo veáis y nos aparece aquí abajo, en la parte de abajo nos aparece esa información. Bien, lo tenemos todo perfectamente. ¿Y cómo lo enviamos? Pues para enviar, cuando nos posicionamos aquí, veréis ahí a la derecha el texto que aparece que es subir. Subir no es otra cosa que enviar este programa
a nuestro robot por el cable USB. Pero ocurre lo siguiente, si lo hacemos, vamos a darle a subir, está aquí una barra como que está subiendo, pero de repente lo que nos dice es que el programa no responde. Bueno, y nos aparece el error. No hemos podido enviarlo, pero ¿por qué sucede esto? Bueno, pues esto está sucediendo por lo siguiente, porque tenemos nuestro robot conectado con el cable USB, pero no lo hemos encendido. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que quiere decir es que en la parte contraria del cable USB, es decir, en este lado, allí a la parte derecha, tenemos un interruptor que también vimos cuando vimos la placa M-Core. Ese interruptor tenemos que encenderlo. No nos basta con tener el cable USB. Nuestro robot está apagado. Al estar apagado no podemos enviarle información. Así que antes de continuar, encendemos el robot. Muy bien, ya lo he encendido. Aquí aparecen unas lucecitas. Ahora tenemos el robot encendido. Por lo tanto, como tenemos el robot encendido y todo conectado perfectamente, si le damos aquí a subir, ahora va a intentar la subida y efectivamente sube. ¿Qué ocurre? Si os fijáis en la parte de arriba, ¿vale? Aquí en el dibujo no se ve, pero si todo esto se ha hecho de forma correcta, veréis que hay una luz que se ha encendido, una lucecita, aparte de todas las luces que hay. Bueno, si quisierais comprobar qué luz es, porque a lo mejor os queda alguna duda, lo que podemos hacer es, os fijáis aquí las luces, aquí en la parte de arriba, las luces que están encendidas, y entonces lo que vamos a hacer es apagar. ¿Cómo hacemos apagar? Si H y GH es encender, bueno, esto lo vamos a dejar así puesto, pero comentado. Por lo tanto, al estar comentado ya no es una instrucción que se vaya a tener en cuenta, y lo que vamos a hacer es introducir otro digital write en el pin 13 y lo apagamos, y apagarlo sería low, ¿vale? Cerramos paréntesis y punto y coma, muy importante. Bueno, pues si esto ahora mismo lo volvemos a subir, bueno, cuando subimos, si hacemos una subida sin hacer una verificación por si nos hubiéramos equivocado, él hace una verificación primero, si encuentra algún error lo marcará, con lo cual no dejaría subir el programa a lo que es el robot. Por lo tanto, este botón hace las veces de una verificación con un subir. Vale, le damos a subir y efectivamente no ha salido ningún error, y veremos la luz exacta que se ha apagado, con lo cual pues tendríamos esto perfectamente hecho. Si queremos verlo mejor, y con esto ya terminamos lo que sería esta lección, lo que vamos a hacer es encenderlo y apagarlo. Pero ¿qué ocurre? Si lo encendemos y lo apagamos inmediatamente, y esto daros cuenta de que se está haciendo repetidas veces, siempre lo veremos encendido. La verdad es que no dará tiempo. Esto de aquí, simplemente como comentario, porque lo vamos a ver en detenimiento lo que hace, pero lo voy a comentar ahora. Si nosotros ponemos un delay 1000 es párate un segundo, y lo mismo vamos a hacer aquí, párate un segundo. Si cada vez que encendemos para un segundo, lo apagamos para un segundo, lo encendemos para un segundo, lo apagamos, porque esto hemos quedado que se estará repitiendo continuamente, ¿qué creéis que ocurrirá? Bueno, pues si este programa lo subimos, no nos ha dado ningún fallo, ha sido subido. Voy a ver si puedo enseñaros lo que está haciendo ahora el LED. A ver, voy a coger la cámara y la voy a poner en una posición. ¿Veis esa luz que se enciende y se apaga?
Ahí lo tenemos, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Bueno, pues eso es precisamente lo que hace nuestro programa. Encender, apagar, para un segundo, encender, un segundo, apagar, un segundo, continuamente, por el pin 13, que es ese LED que acabáis de ver en cámara. Por lo tanto, espero que entendáis todo, porque esto es fundamental para continuar con las próximas lecciones, porque esto lo vamos a estar haciendo continuamente. Vamos a utilizar el setup, vamos a utilizar el loop, vamos a utilizar pines de salida, vamos a decirles cosas a esos pines, y quiero que os quedara claro cómo funciona todo, cómo debemos de dejar nuestro robot preparado. Por esquematizar lo que hemos visto es, una vez tenemos nuestro Arduino preparado con nuestro robot conectado por cable USB, hacemos nuestro programa, encendemos el robot, con este botón podemos verificar nuestro código, si hay algún error lo corregiríamos, y con este botón este programa mediante el cable USB va a parar a nuestro MBOT para que nuestro MBOT pues reciba ese código y empiece a ejecutar instrucciones. Por lo tanto, espero que lo hayáis entendido todo perfectamente. Doy por finalizada esta lección y os espero en la próxima lección.